Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de Christine Fallin, la niñera asesina, que mató a varios niños y a un adulto con varias tentativas más que al final se quedaron en eso, en tentativas. Sigo sin entender cómo Christine pudo llegar a matar a tantos niños sin que nadie hiciera absolutamente nada ni se percatasen de lo que ella estaba haciendo. Fue para mí algo inexplicable. Y ahora, en cuanto os cuente lo sucedido con ella y con sus actos, indudablemente vais a entender a lo que me estoy refiriendo. Si os gusta este vídeo, dad un me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. No sabéis lo que me ayudáis con alguna de estas tres cosillas, o con las tres, si os apetece. Dicho esto, comencemos. Aquella noche, Liz Coleman necesitaba una niñera que cuidase a su hijo Travis, de apenas unos 10 meses de edad. Christine Fallin tenía experiencia como niñera y se ofreció para que la madre le dejase al bebé en su casa. A la mañana siguiente, el pequeño apareció muerto, sin señales evidentes de agresión o violencia. Sin embargo, la investigación policial demostró que el pequeño falleció por asfixia. Este era el quinto asesinato perpetrado por la denominada niñera asesina, en menos de 2 años y medio sin que nadie sospechase absolutamente nada de ella. Durante su declaración ante la policía, Fallin explicó que una voz le decía dentro de ella «mata al bebé» una y otra vez. Christine Laverne Schlauger nació el 12 de marzo de 1963 en Perry, Florida. Era la segunda hija de Anne, una joven de 16 años, y Thomas Schlauger, de unos 65 años de edad. Una diferencia de edad tremendamente abismal que nadie dio importancia en la localidad de Perry. Su hermana Carol había nacido 1 año y medio antes y vivían en la pobreza y constituían una familia totalmente disfuncional, a más no poder. A los pocos meses de nacer Christine, su madre Anne abandonó el hogar. Regresó tiempo después embarazada, tuvo el bebé y volvió a irse. Volvió a retornar otra vez con una gestación avanzada. Así nacieron Michael y Earl. Tomás, su marido, sostenía que solo uno de todos ellos era su hijo biológico. Durante las ausencias de Anne, Tomás hacía lo que podía con los niños. Solía llevarlos al bosque donde él cortaba leña. Un tiempo después, cuando Tomás tuvo un accidente laboral, Anne decidió abandonar a su familia de forma definitiva. Subió a los 4 chicos al auto y los dejó sentados en un banco en el centro comercial de Perry. Christine pasó a vivir en remolques y moteles hasta que las autoridades se dieron cuenta de la situación y los enviaron a distintos hogares de menores. Dolly y Jesse Fallin no podían tener hijos. Jess conocía a los chicos Schlauger, así que decidieron adoptar en 1967 tanto a Carol como a Christine, las dos mayores. La llegada de las niñas al nuevo hogar familiar fue todo un acontecimiento, pero el idilio familiar duró poco o nada, por así decirlo. Christine fue diagnosticada con epilepsia. Sus convulsiones y rarezas de conducta alteraban la vida familiar día tras día. Tenía problemas de obesidad, dificultades en el aprendizaje y empezó a demostrar una fuerte animadversión contra sus padres adoptivos. Su mirada vacía y su comportamiento antisocial iba en peligroso aumento. La rabia la solía descargar contra los animales domésticos, sobre todo con los gatos, a los que ella solía tomar gatitos pequeños, los estrangulaba y los tiraba de gran altura para ver si tenían, como sostiene la cultura anglosajona, unas 9 vidas. Verla disfrutar del sufrimiento animal y de la muerte era algo tremendamente escalofriante.
La convivencia se volvió totalmente imposible a nivel familiar. El nivel de discusiones con las dos chicas se volvió tan pero tan violento que en más de una ocasión tuvo que intervenir la policía. Indudablemente todo terminó muy mal. Los Fallin tomaron la decisión de enviar a las dos hermanas a Orlando, a Great Oaks Village, una especie de hogar para chicos con problemas o chicos problemáticos. En el libro sobre el caso El corazón es un instrumento, la autora Madeleine Blaze sostiene que las hermanas habían sido objeto tanto de maltrato físico como de abusos sexuales por parte de Jesse Fallin. Si bien Jess lo negó tajantemente, la policía lo arrestó en 2 ocasiones por acusaciones que sostenían que había abusado de Carol. Un año después, las chicas dejaron el establecimiento Great Oaks Village y volvieron con los Fallin. Pero las cosas realmente no mejoraron entre ellos. El episodio final ocurrió en octubre de 1975, cuando Jess golpeó a Christine duramente durante unos 10 minutos seguidos más o menos. Al día siguiente las chicas escaparon de la casa. Mientras Carol buscó trabajo para instalarse por su cuenta, Christine, con 12 años por aquel entonces, rastreó a su madre biológica. Llegó a encontrarla y se mudó con ella, pero eso realmente tampoco funcionó. A los 14 años, Christine ya pesaba más de 100 kilos. Los trastornos con su alimentación y con su carácter continuaban e iban creciendo. En septiembre de 1977, Christine se llegó a casar con el que era su hermanastro de unos 20 años, más o menos, llamado Guber Fallin. Eso fue un desastre absoluto. Los agresivos altercados los llevaron al divorcio en unas 6 semanas, más o menos. Luego de esa experiencia matrimonial, Christine desarrolló una extraña manía compulsiva de ir a las guardias de los hospitales. En un lapso de 2 años tuvo unos 50 ingresos. Necesitaba llamar la atención de una manera exagerada. En una oportunidad aseguró que le había mordido una serpiente. Decía que alucinaba, que veía puntos rojos, que menstruaba de manera excesiva, entre otras muchas cosas. Los médicos no entendían qué le podía estar pasando. Estaban totalmente extrañados de todo ese tipo de sintomatología y de las veces que necesitaba ir al hospital para lo joven que era. Finalmente, el diagnóstico que le dieron fue síndrome de Munchausen, que es una alteración mental que lleva a una persona a fingir que padece enfermedades para obtener atención médica. Para ello puede exagerar o inventar síntomas e incluso puede llegar a lastimarse a sí mismo. Después de divorciarse, la joven Christine, a quien por cierto le encantaban los niños, decidió que la forma más sencilla de ganarse la vida era ser niñera. No tenía formación ni familia que la sostuviera, así que debía procurarse como fuera su sustento. El lunes 25 de febrero de 1980, los padres de Cassidy Johnson, de 2 años, la contrataron para que cuidara a su hija, mientras ellos iban a trabajar. 4 horas después empezaron los problemas. Muffin, nombre por el que conocían a la niña, había sufrido un desmayo, según Christine, y como consecuencia se había caído de la cuna. 4 horas después empezaron los problemas. Muffin, nombre por el que conocían a la niña, había sufrido un desmayo y como consecuencia se había caído de la cuna, según Christine. El problema era que Christine no lograba despertarla. Llamó a la policía, que le envió una ambulancia de urgencia. La llevaron al hospital de Tallahassee. El profesional que la revisó observó un sospechoso golpe en la cabeza de la niña, pero Christine lo había justificado contando que se había golpeado al caer desmayada. El diagnóstico fue inflamación cerebral, es decir, una encefalitis.
3 días después del supuesto accidente, Cassidy murió. Si bien uno de los médicos que la atendió, llamado Robert Boedy, recomendó informar de los hechos a la policía porque lo ocurrido no le parecía del todo normal, todo quedó en nada. Los padres jamás pensaron que su niñera de unos 16 años pudiera hacer algo tan terrible, por lo tanto no impulsaron investigación alguna. La autopsia del cuerpo certificó lo que ya intuían: la herida traumática en el cráneo provocada por la caída le había causado la muerte a la niña. Poco después de la muerte de Cassidy Johnson, Fanning se mudó a Lakeland, en Florida. Unos meses más tarde, un pequeño de 3 años llamado Kylie Summerlin y que estaba bajo su cuidado enfermó gravemente. El diagnóstico médico estableció que cursaba una meningitis. Por suerte, el niño logró recuperarse y no integró el listado de víctimas mortales de Christine. En febrero de 1981 le tocó el turno a Jeffrey Davis, un niño de unos 4 años de edad, hijo de un familiar lejano de Christine. Según Christine, Jeffrey dejó de respirar de manera repentina mientras éste dormía la siesta. La autopsia apuntó a la miocarditis, una afección cardíaca que rara vez es fatal, como la causa de la muerte. La causa podía ser un virus, y así quedó apuntado en los papeles. Si bien los doctores dudaron si ese era el único motivo que podía haber llevado a la muerte del pequeño, los padres se conformaron con las explicaciones médicas y las de la propia niñera. 3 días después fue el funeral y Christine quedó a cargo del primo del niño muerto, llamado Joseph Spring, de unos 2 años de edad, para que los padres pudieran asistir al entierro del otro niño. Lo peor de todo es que Joseph tampoco llegó a superar la hora de la siesta. Según Christine, escuchó un grito y fue corriendo al cuarto. Para cuando entré al dormitorio, el bebé ya estaba muerto, llegó a afirmar. Los profesionales de la medicina atribuyeron la muerte de Joseph al mismo motivo que la de su primo, es decir, una infección que le habría provocado una miocarditis. 2 semanas más tarde, Christine fue hospitalizada por una extraña infección viral en su tracto digestivo. Esta vez, algunos especialistas recordaron a la cocinera llamada Mary Tifoidea a principios del siglo XX. Ella constituía el primer caso registrado en los Estados Unidos de una persona sana o asintomática portadora de la fiebre tifoidea. No se sabe a cuántos contagió, pero las autoridades le hicieron vivir en una especie de cuarentena obligatoria. Los doctores no encontraron conexión entre el virus de los chicos con el de Christine, así que la niñera otra vez fue exonerada de toda sospecha. Era una adolescente desgraciada a la que le sucedían cosas horribles. A pesar de las muertes que la rodeaban, Christine seguía cuidando a niños. Charles y Jeffrey Hale, de 3 y 14 meses respectivamente, hijos de unos vecinos suyos, estaban bajo su supervisión cuando estos se enfermaron. Los casos fueron graves al punto de que fueron internados en un hospital. Pero esta vez los hermanos tuvieron bastante suerte y llegaron a sobrevivir también. En julio de 1981, Fanning, ya con unos 18 años de edad, dejó Lakeland y regresó a su ciudad natal de Perry, en el norte de Florida. La realidad era que cada vez tenía menos trabajo porque los rumores sobre las coincidencias nefastas que rodeaban a los chicos que quedaban a su cargo habían empezado a correr. Así que con ya pocas familias que querían confiar a sus hijos al cuidado de Christine, comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería o ama de casa para personas mayores. El William Swindle, de unos 77 años de edad y enfermo oncológico, la contrató como asistente y acabó muriendo en su cocina el mismo día que Fanning había comenzado a cuidarlo. El 14 de julio de 1981, la media hermana de Christine, llamada Betty Jean Daniels, de unos 19 años de edad, llevó a su bebé Jennifer a vacunar. Christine la acompañó como una buena hermana. Cuando regresaba a su casa, Betty paró en un almacén para comprar unos pañales.
y dejó a Jennifer de unos 8 meses en el auto con Christine. Unos minutos resultarían más que suficientes. Cuando Betty volvió al auto, Christine le dijo que no escuchaba la respiración de su sobrina. Betty no se asustó, pensó que Christine se equivocaba porque los bebés no respiran fuerte, pero cuando se acercó más a su hija se dio cuenta de que tenía la piel azul y que efectivamente esta no estaba respirando. Que los médicos sospecharon que el síndrome de muerte súbita del lactante era la causa de la muerte de Jennifer. Muchos hablaron de la mala suerte. Los bebés que estaban cerca de la niñera morían casi siempre. A pesar de eso, los que la conocían aseguraban que no había manera de que Christine pudiera lastimar a un niño. Era para ellos algo totalmente imposible. El punto de inflexión fue la muerte de Travis Coleman, de unas 10 semanas de edad, quien murió el 2 de julio de 1982, mientras Christine lo cuidaba en Bluestone. En el mes de junio, Travis había estado internado en el hospital de Tallahassee por una terrible neumonía. Apenas fue dado de alta, su joven madre, llamada Lisa Coleman, quiso salir a celebrar dicha recuperación, algo obvio. Para poder hacerlo, esa noche del 2 de julio contrató a Christine Fallin para que atendiera a su bebé. Christine, que en ese entonces vivía con su novio Robert Johnson, le ofreció a la madre que lo dejara en su casa a dormir. A la mañana siguiente, cuando Lisa pasó a buscarlo, encontró a Travis muerto en la cama. A simple vista no había señales de agresión o de violencia alguna, y Christine sostuvo que la última vez que lo había visto con vida había sido cuando le cambió el pañal y le dio su remedio a las 3 de la mañana. En la autopsia, los médicos encontraron lesiones internas que solo podían haber sido causadas por una asfixia. Cuando la policía contactó a Fallin, ella llegó a confesar haber asesinado a 3 de los niños porque había escuchado unas extrañas voces que le decían «mata al bebé». Había asfixiado a los niños con almohadas o mantas. La investigación policial demostró que no había sido una muerte natural. Christine estaba por primera vez en la mira de los detectives de homicidios. 5 niños y un adulto habían fallecido al cuidado de Christine. No podía ser solo efecto de la casualidad. Las autoridades decidieron internar a Christine en un centro de salud mental para realizarle varios exámenes psiquiátricos. Ella fue voluntariamente. Al mismo tiempo, la policía halló indicios para acusarla formalmente por 3 de las muertes. Finalmente, la detuvieron. La policía interrogó a la niñera, quien confesó sin titubeos 3 de los crímenes. Dijo haber escuchado voces que la instaban a matar. Explicó que los había asfixiado utilizando mantas y almohadas. Finalmente, Christine Fallin fue sentenciada a cadena perpetua en diciembre de 1982 y su confesión de los crímenes de Cassidy Johnson, Jennifer Daniels y Travis Coleman evitó que la condenaran finalmente a muerte. 3 años después de haber ingresado en prisión, reconoció también haber asesinado a William Slindell. Lo había ahorcado. Después de cumplir 25 años de prisión, Fallin era elegible para la libertad condicional. Su solicitud de libertad condicional fue rechazada por la Junta de Revisión de Libertad Condicional en noviembre de 2017 y nadie que apoyara a Fallin asistió a su audiencia de libertad condicional. Se le dará otra audiencia en unos 7 años. Fallin está encarcelada en la institución correccional de Homestead, en Homestead, Florida. ¿Qué os ha parecido este caso? A mí sinceramente me parece un caso bastante terrible por el simple hecho de que fue una mujer que, niño al que cuidaba, niño que o enfermaba o que moría, es decir, que lo asesinaba. Y sinceramente me parece terrible que en ninguno de los casos se investigara un poquito más o que les pareciera un poco extraño que bajo su cuidado hubiera tantas muertes. Porque yo puedo entender que una pueda llegar a ser accidental, o 2, pero ya 5 niños y un adulto son excesivas, más varios niños que enfermaron bajo su cuidado. Sinceramente fue algo bastante amplio y que debería haber activado las alertas algo antes, pero es algo que suele pasar.
se confía en una persona, se piensa que puede ser buena persona o que tiene una mala racha o lo que sea, y finalmente la gente pues no piensa mal. En muchos casos es lo que pasa. También depende un poco de cómo caigas. Si caes en gracia, por decirlo así, o caes ahí en plan de ay, pobrecita niña, muchas veces es lo que suele pasar. La gente se apiada de ti. Sin embargo, muchas veces en otros que no caen tan bien, puedes recaer de una manera bastante negativa, aunque no hayan hecho nada. Así que no sé lo que os ha parecido el caso, qué pensáis sobre esta chica, bueno, señora ya, qué pensáis sobre su modo de actuar, su comportamiento, etcétera, porque sinceramente ella pues ya venía arrastrando de antes bastantes problemas. Dicho esto, gracias por ver mi vídeo, por favor comentad lo que creáis vosotros más conveniente y hasta la próxima.